Viendo lo que es demostraciones de identidades trigonométricas, veremos que se puede resolver utilizando lo que son las identidades principales o también utilizando en algún caso lo que es una identidad pitagórica que veremos más adelantito luego de este ejemplo. En este primer ejemplo que tenemos en pantalla, podemos darnos cuenta que me dice que secante del ángulo es igual a seno del ángulo, paréntesis, tangente más cotangente. Muy bien, quiere decir que esto es igual a esto. Yo lo que debo hacer es demostrarlo, o sea, ver si es correcto. En primer lugar, vamos a decir que secante del ángulo es lo mismo a decir 1 dividido coseno del ángulo. Y ya no puedo hacer nada más, ¿verdad? Porque el coseno no lo puedo descomponer. Por lo tanto, acá ya tengo resuelto la primera parte. Con respecto a la segunda, que me dice seno del ángulo, paréntesis, tangente del ángulo, más cotangente del ángulo. Recordando que cuando hay un paréntesis en alguna operación matemática, lo primero que se debe de resolver es el paréntesis. Por lo tanto, resolvemos primero paréntesis. Copiamos esta parte, seno del ángulo, y vamos a hacer las transformaciones correspondientes. ¿Por qué digo transformaciones? Porque, por ejemplo, tangente es lo mismo a decir, en este caso, seno dividido coseno. Mientras que cotangente es la inversa de tangente, por lo tanto es lo contrario, o sea, coseno dividido lo de seno. Muy bien. Entonces acá yo ya la tengo en expresiones de seno y coseno y sabemos que con seno y coseno no lo podemos simplificar, más que ahí se queda. Ahora bien, esta parte es una suma de fracciones. Lo único de que es fracciones con razones trigonométricas, pero es muy similar al proceso que si yo tuviera 3/4 más 1/5. ¿Qué tendría que realizar? Por ejemplo, podría ser el producto cruzado, multiplicar estos dos, ¿verdad? 5 por 4 son 20. Ahora cruzado, 3 por 5, 15, más 4 por 1, 4. Ese sería el proceso a resolver si fuera una operación de fracciones. Pero como en este caso sí es operación de fracciones, pero con razones trigonométricas, aplicamos el mismo proceso a eso. Lo que es seno, simple y sencillamente lo vamos a copiar porque por el momento no lo puedo resolver porque vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Seno del ángulo. Y tendremos acá, multiplicamos la parte de abajo y me queda coseno del ángulo por seno, cos por seno. Los coloco juntos. Ahora en forma cruzada. Esto de acá por esto de acá. Seno del ángulo por seno del ángulo. Como es lo mismo, yo podría decir seno al cuadrado del ángulo. Muy bien. Ahora me correspondería este de acá. Yo podría decir, en este caso, cos por cos. Como es una suma, copio el signo. Sería coseno al cuadrado del ángulo. Muy bien. Al llegar a ese punto, yo aquí tengo coseno, seno, seno al cuadrado más cos cuadrado y acá afuera seno. Todo está en términos de seno y coseno que no puedo simplificar más, ¿verdad? Porque seno y coseno solo se puede trabajar de esa forma. Con nuestra operación indicada, como tenemos allá en la parte de acá, seno, coseno, seno, pero esta tiene la característica que está seno al cuadrado más cos cuadrado. Cuando están elevados al cuadrado, quiere decir que ahí sí yo los puedo transformar a otra cosa, aplicar una identidad. Y cuando están en términos de elevado al cuadrado, seno y coseno, yo puedo aplicar lo que se conoce como
identidades pitagóricas, que es lo que veremos por acá. Por acá tenemos lo que son las identidades pitagóricas, ¿verdad? Y esta es la identidad pitagórica principal. Estamos viendo en pantalla, tanto de ese lado como de este otro lado, ¿sí? Las que más se utilizan es esa y estas otras dos, no porque tangente y secante no se utilicen como lo tenemos por acá, porque estas son las principales, ¿verdad? Y de esas resultan las demás, ¿no? Sino que las más utilizadas es con seno y coseno, porque son los factores que siempre tratamos de convertir en una identidad. Entonces, si somos observadores, dice seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, eso es igual a 1. Si observamos lo que dice en la parte de acá, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, es lo mismo que tenemos ahí. Entonces, yo podría primero copiar esto, seno del ángulo, copiar la parte de abajo, que es coseno del ángulo por seno del ángulo, y podría decir tranquilamente que como aquí dice seno al cuadrado más cos cuadrado, eso es 1. Entonces, regresando por acá, podemos darnos cuenta que esta es una identidad pitagórica, viene de lo que es la aplicación de identidades al teorema de Pitágoras, por eso lleva el nombre de identidad pitagórica. Seno al cuadrado más cos cuadrado, eso es igual a 1. Lo cambiamos, ya me quedó que esto es 1. Ahora recuerden, acá yo ya no tengo ninguna suma, ninguna resta, nada, solo una multiplicación. Y esta es una fracción y esto es un entero. Si yo quiero realizar la multiplicación, lo vuelvo a fracción colocándole un 1 en la parte de abajo y las fracciones, si debo de multiplicar, se resuelve en línea recta. Seno del ángulo por 1, eso es seno del ángulo. En la parte de abajo, 1 por coseno, seno del ángulo, coseno del ángulo, seno del ángulo. Muy bien. Tengo seno arriba y seno abajo. Lo puedo eliminar. Cuando yo elimino, la parte de arriba se elimina todo, entonces me queda un 1, ¿verdad? No es que quede 0, sino que queda un 1. Y en la parte de abajo me quedó coseno. Y si somos observadores del inicio, me decía que 1 dividido coseno del ángulo, eso es lo que teníamos planteado desde el inicio, que secante es 1 dividido coseno del ángulo, por lo cual este lado es igual a este lado y esa sería la demostración. Y yo simple y sencillamente puedo decir, ya sea que lo deje como secante o como lo tenemos por acá, que secante el ángulo y del otro lado sí queda secante el ángulo porque sabemos que 1 dividido cos es secante. Y está resuelta la demostración, pero aplicamos también algunas identidades pitagóricas. Bien, veremos otro ejemplo aplicando siempre lo que son las identidades trigonométricas y las identidades pitagóricas. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a tomar esta por acá. Si solo fuera seno, sabemos que no lo podemos descomponer. Pero como está elevado al cuadrado, entonces eso ya me da un indicio que esto es una identidad pitagórica. Entonces, ahora venimos y este 2u es como que fuera una variable, como que fuera el ángulo. Yo copio seno al cuadrado de 2u, es lo mismo. Y acá vamos a aplicar las identidades pitagóricas. En este caso, como podemos observar, parte de las identidades pitagóricas, tenemos esto, que es lo que vamos a utilizar. Me dice, seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Y en el pizarrón tenemos seno al cuadrado. Entonces yo lo podría cambiar por todo esto que tenemos acá. 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Si lo cambiamos,
podría decir que esto es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo, que en este caso el ángulo equivale a 2u. Entonces ahí yo ya tengo resuelto esta parte. Ya no puedo hacer nada más, porque esto equivale a esto y esto equivale a esto. Muy bien. Ahora vamos a copiar esta que está por acá. Secante al cuadrado de 2u menos 1 dividido secante al cuadrado de 2. En este caso, como podemos observar, existe una resta, entonces esta parte de aquí abajo equivale a este y equivale a este. Equivale a los dos valores. Entonces, primero copio secante al cuadrado de 2u menos 1. ¿Sí? Y ahora, este está dividiendo a este. Pero este mismo también divide al otro que está en la operación, que sería secante al cuadrado de 2u. Muy bien. Acá puedo simplificar porque tengo secante al cuadrado y secante al cuadrado. Es lo mismo. Entonces esto lo puedo o eliminar o dividir. Y cuando se divide, como es lo mismo, el resultado es 1. Muy bien, continuamos entonces y me va a quedar lo siguiente. Acá tendría 1 dividido secante al cuadrado. 1 dividido, pero secante, en sí solo secante, sabemos que es 1 dividido coseno, lo coloco al cuadrado, porque aquí estaba elevado al cuadrado, y coloco que es de 2u. Muy bien, ahora, esto es una fracción que resultó de secante. El 1 que está aquí arriba es un entero. Como yo tengo una fracción y arriba un entero, entonces vuelvo el de arriba una fracción también. ¿Y cómo? Colocándole un 1 en la parte de abajo. Y ahora puedo aplicar tranquilamente lo que conocemos como ley de extremos y medios o el sándwichito. Entonces, al aplicarlo, este 1 se queda menos 1 por coseno al cuadrado de 2u. Y 1 por 1 es 1. Así como yo agrego el 1 cuando está en entero, puedo agregarlo para volverlo una fracción. Cuando todo número divide otro de 1 es lo mismo, entonces también lo puedo quitar. Y me quedaría únicamente coseno al cuadrado de 2. Si yo observo esto de acá, es lo que inicialmente habíamos declarado, que es lo mismo a seno al cuadrado de 2. Por lo tanto, es lo mismo, la identidad está demostrada. Yo puedo decir que me queda de un lado 1 menos coseno al cuadrado de 2u y del otro lado también 1 menos coseno al cuadrado de 2u, o simple y sencillamente decir que esto equivale a seno al cuadrado de 2u y que del otro lado ya teníamos inicialmente seno al cuadrado de 2. Y ahí está demostrada esta otra identidad pitagórica a través de las identidades pitagóricas y esta identidad trigonométrica que está demostrada, ¿verdad?